Buenas tardes a todos, soy Manuel y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Bella, ¿sabes qué? Este fin de semana es una de mis fiestas favoritas del año. Estoy muy emocionado. Buenas tardes, oyentes. Soy Bella y también estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes hoy. Manuel, qué bien, ¿de qué fiesta estás hablando? Ahora tengo mucha curiosidad. Estoy hablando de las fiestas de verano en mi pueblo. Cada año, en el mes de agosto, toda la comunidad se reúne para celebrar juntos. Hay música, hay comida, hay baile. Es algo increíble. ¿Tú tienes una fiesta favorita, Bella? Qué bonito, Manuel. Sí, yo también tengo una fiesta muy especial en mi corazón. Para mí la Navidad es la más importante. Me encanta todo lo que rodea esa época del año. Las luces, los colores, el ambiente, todo es mágico. Pero cuéntame más sobre las fiestas de tu pueblo. Quiero saber todos los detalles. Claro que sí. Las fiestas del pueblo empiezan el primer fin de semana de agosto y duran toda una semana. El primer día siempre hay un desfile por las calles principales. La gente se viste con ropa tradicional, hay grupos de música en vivo y todos los vecinos salen a ver el desfile. Es muy colorido y alegre. Eso suena fantástico. Me imagino las calles llenas de gente, con música por todos lados. Y después del desfile, ¿qué más pasa durante la semana de fiestas? Después del desfile, por la noche, hay conciertos en la plaza principal. Vienen artistas de toda la región. Algunos son muy famosos y otros son grupos locales, pero todos son muy buenos. La gente baila hasta muy tarde. También hay juegos para los niños durante el día y puestos de comida con platos típicos de la región. Oye, oyentes, ¿ustedes también tienen fiestas especiales en sus ciudades o pueblos? Nos encantaría saber cómo se celebran en sus países. Déjenos un comentario abajo y cuéntenos todo. Ahora dime, Manuel, ¿cuál es la comida típica de las fiestas de tu pueblo? ¡Ah! La comida. Es mi parte favorita, Bella. Hay un plato especial que solo se hace en estas fiestas. Se llama el guiso del pueblo y lo preparan las familias más antiguas de la comunidad. Lleva carne, verduras y especias secretas que cada familia guarda desde hace muchos años. El olor es increíble. Desde el primer día, puedes oler ese guiso en toda la plaza. Ay, Manuel, ahora tengo hambre. Eso suena delicioso. Yo en la Navidad también tengo platos favoritos. En mi familia siempre preparamos una cena muy especial la noche del 24 de diciembre. Hacemos tamales que son un plato tradicional en muchos países de América Latina. ¿Los conoces? Claro que conozco los tamales. Son deliciosos, pero cada país los hace diferente, ¿verdad? ¿Cómo los hacen en tu familia, Bella? Sí, tienes razón, cada familia tiene su propia receta. En mi familia los hacemos con masa de maíz, con un relleno de carne y chile rojo. Los envolvemos en hojas de maíz y los cocinamos al vapor. El proceso es largo, pero toda la familia participa. Los abuelos, los padres, los hijos, todos ayudan. Y mientras trabajamos, contamos historias y recordamos a las personas que ya no están con nosotros. ¡Qué hermoso eso, Bella! Las fiestas no son solo comida y música, ¿verdad? También son un momento para estar con la familia y recordar. ¿Tienen alguna tradición especial en tu familia durante la Navidad? Sí, tenemos varias tradiciones muy bonitas. Una de las que más me gusta es la posada. En México y en otros países de América Central, las posadas son celebraciones que se hacen durante los 9 días antes de la Navidad. La gente se reúne en casa de alguien, cantan villancicos, rezan y luego rompen una piñata. ¿Conocen las posadas, oyentes? ¿En sus países tienen algo similar? Cuéntenos en los comentarios. Las posadas. Sí, las conozco. Son muy bonitas. Hablando de tradiciones, Bella, ¿tú crees que las fiestas en el mundo están cambiando? Porque yo noto que muchas tradiciones antiguas están desapareciendo poco a poco. Es una pregunta muy interesante, Manuel. Creo que sí, algunas tradiciones están cambiando. El mundo moderno, las redes sociales, la vida tan ocupada de hoy, todo eso influye. Pero también creo que muchas familias hacen un gran esfuerzo para mantener sus costumbres vivas.
En mi pueblo, por ejemplo, los jóvenes ahora también participan mucho en la organización de las fiestas y usan las redes sociales para invitar a más gente, ¿no? Eso hace que las celebraciones crezcan cada año. ¡Qué buena idea! Es que las tradiciones necesitan adaptarse para sobrevivir, pero lo importante es que el espíritu de la celebración se mantiene. La alegría, la unión familiar, el sentido de comunidad. Eso es lo que realmente importa. Oye, Bella, ¿sabes que en el mundo hay fiestas increíbles que mucha gente no conoce? Por ejemplo, el Año Nuevo chino dura 15 días y hay fuegos artificiales, desfiles con dragones y leones, y mucha comida especial. Claro, el Año Nuevo chino es impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo una vez en persona. Los colores, el ruido de los fuegos artificiales, los dragones de papel. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. ¿Y tú has celebrado alguna fiesta de otra cultura, Manuel? Sí, una vez fui a una boda en la India y fue completamente diferente a todo lo que conocía. Las bodas allí duran varios días. Hay música, colores increíbles, las mujeres usan ropa muy elaborada y hay ceremonias muy bonitas. Aprendí mucho sobre esa cultura. ¡Qué experiencia tan enriquecedora! Conocer las fiestas de otras culturas es una de las mejores maneras de aprender sobre el mundo. ¿Ustedes, oyentes, han celebrado una fiesta de una cultura diferente a la suya? Cuéntenos en los comentarios, nos encanta leer sus historias. Totalmente de acuerdo, Bella. Las fiestas son una ventana a la cultura de cada pueblo. Cuando ves cómo celebra una comunidad, entiendes muchas cosas sobre sus valores y su historia. Ahora, ¿hay alguna fiesta en el mundo que tú quieras conocer y que todavía no has vivido en persona? Hay muchas, pero si tengo que elegir una, elegiría el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Los trajes, los colores, la música, el samba, debe ser algo espectacular. ¿Y tú? Yo quiero ir algún día a las Fallas de Valencia, en España. Son unas fiestas donde los artistas construyen figuras enormes de papel y madera durante todo el año. Son muy elaboradas, con personajes famosos y escenas cómicas. Y al final, en la noche del 19 de marzo, queman todas las figuras. Es el momento más importante de toda la celebración. Yo también quiero ver eso, quemar algo tan elaborado después de tanto trabajo. Debe ser muy emotivo y espectacular al mismo tiempo. ¿Por qué queman las figuras al final, Manuel? Es una tradición muy antigua que tiene varios significados. Uno de ellos es la idea de dejar ir el pasado para dar la bienvenida al futuro. Es como un símbolo de renovación y de la llegada de la primavera. Y es un espectáculo impresionante que atrae a millones de turistas cada año. Qué bonito simbolismo. Las fiestas siempre tienen una historia detrás. No son solo una excusa para celebrar, sino que guardan la memoria de un pueblo, sus creencias y sus esperanzas. Oyentes, ¿cuál es la fiesta más especial de su país o región? Cuéntenos qué se hace, qué se come y qué significa para ustedes. Queremos saberlo todo. Sí, queremos saber todo. Y también cuéntenos si tienen una fiesta que quieran conocer en algún otro país. Oye, Bella, si pudieras crear una fiesta nueva desde cero, ¿cómo sería? Qué pregunta tan creativa. Yo crearía una fiesta que se llamara el Día del Buen Vecino. Un día al año donde toda la gente de un barrio se reúne en la calle, cada familia lleva un plato de comida para compartir, hay música en vivo y se hacen actividades para que todos se conozcan mejor. Porque hoy en día mucha gente no conoce a sus vecinos y eso es una lástima. Me encanta esa idea, Bella. Es sencilla, pero muy significativa. Y creo que es algo que realmente hace falta en el mundo moderno. Oyentes, ¿qué fiesta inventarían ustedes? Déjenos sus ideas en los comentarios. Es una manera muy divertida de practicar su español también. Exacto. Y hablando de practicar español, hablar sobre tradiciones y fiestas es una de las mejores maneras de aprender un idioma. Cuando uno habla de algo que le importa, aprende mejor y recuerda más. Así que sigan practicando con temas que les gustan. Muy buen consejo. Y no se preocupen si cometen errores. Los errores son parte del aprendizaje.
Lo importante es intentarlo y seguir adelante. Todos los que hablan español hoy en día cometieron muchos errores cuando aprendían. Es completamente normal. Antes de terminar, Manuel, ¿me cuentas un recuerdo especial de alguna fiesta de tu infancia? Algo que todavía recuerdes con cariño. Claro, el recuerdo que más tengo es la Noche de Reyes. El 5 de enero por la noche, mi madre nos decía a mis hermanos y a mí que teníamos que dormir pronto, porque los Reyes Magos venían esa noche a dejar los regalos. Era imposible dormir de la emoción. Y a la mañana siguiente, corríamos al árbol y ahí estaban los regalos. Esa sensación de magia y sorpresa es algo que nunca olvidaré. ¡Qué recuerdo tan bonito! Los Reyes Magos son una tradición muy especial en España y en muchos países de América Latina. Cuando uno es niño, las fiestas tienen una dimensión completamente diferente. Todo es más grande, más mágico, más especial. Exactamente. Y creo que una de las razones por las que las fiestas son tan importantes es que nos conectan con nuestra infancia, con nuestra familia, con nuestras raíces. Aunque el tiempo pase, las fiestas son un ancla que nos mantiene conectados con quienes somos. Qué bonito lo dijiste, Manuel, las fiestas como ancla. Me gusta mucho esa imagen. Bueno, oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, queremos preguntarles una cosa. ¿Cuál es la palabra o frase en español que aprendieron hoy que más les gustó? Déjennos saber en los comentarios. ¡Qué buena idea! Y si les gustó el programa de hoy, les pedimos que nos dejen un comentario, que le den un me gusta al video y que se suscriban al canal de Wow Spoken Spanish para no perderse ningún episodio nuevo. Ha sido un programa muy bonito hoy. Hablamos de tradiciones, de comidas típicas, de fiestas de todo el mundo y de recuerdos de infancia. Fue una conversación muy rica. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que el español es un idioma hermoso y que cada día que practican están dando un paso más hacia la fluidez. Hasta pronto a todos y que disfruten mucho sus próximas fiestas y celebraciones. Cuídense mucho. Adiós. Adiós oyentes, hasta el próximo episodio de Wow Spoken Spanish.